Saludos, mi nombre es Rudy Vélez, matrícula 215-3935 y este es el video correspondiente a la última práctica de la asignatura Procesos de Manufactura con nuestro maestro el ingeniero Domingo Reyes. En esta ocasión les estaré hablando sobre los procesos de soldadura que se utilizan en la industria y primero iniciaré con una breve introducción a la soldadura, que a pesar de ser uno de los procesos de fabricación más antiguos, en la actualidad ocupa un gran nivel de importancia en los diferentes tipos de empresa debido a sus bajos costos de aplicación, su facilidad de aplicación y confiabilidad en la junta de elementos. Todo esto la convierte en área independiente de estudio por parte del ingeniero mecánico. La eficacia y eficiencia de un buen diseño depende de la selección adecuada del proceso de soldadura, de los materiales de aporte y el equipo correcto. La soldadura. La soldadura es el proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrado a través de la coalescencia fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo. Se puede agregar un material de aporte, metal o plástico, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar, el baño de soldadura, y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. Importancia de la soldadura. La soldadura es el método más eficaz y el único posible de unir dos o más piezas metálicas para hacerlas funcionar como un solo elemento. Es el método más económico de unir en forma permanente partes metálicas. Es un concepto de diseño que permite libertad y flexibilidad que no son posibles en la construcción de piezas de fundición. La soldadura es la mejor forma de proteger y conservar los materiales, protegiendo su superficie con recubrimientos especiales metálicos. Soldando se puede hacer recubrimientos que endurecen la superficie para proporcionar a ciertas aleaciones especiales resistencia al desgaste. Sus múltiples ventajas son: la soldadura es el método de unión de más bajo costo, proporciona un peso más ligero por la mejor utilización de los materiales, une todos los metales comerciales, puede usarse en cualquier parte, proporciona flexibilidad en el diseño. Algunas de sus limitaciones son que algunos procesos de soldadura dependen del factor humano y frecuentemente requieren de inspección interna. Soldadura eléctrica. La soldadura eléctrica, electrosoldadura o soldadura por resistencia es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas en la zona de unión de las partes que se desea unir durante un tiempo controlado con precisión y bajo una presión controlada. Los metales se unen sin necesidad de material de aporte, es decir, por aplicación de presión y corriente eléctrica sobre las áreas a soldar sin tener que añadir otro material. Ventajas de la soldadura eléctrica. Sencillez del proceso, pues no requiere preparación especial de los elementos a unir. Robustez del proceso, ya que es capaz de absorber tolerancias considerables en variables dentro del proceso, como por ejemplo excesos de gases, suciedad de los elementos a unir, atmósferas contaminadas, etc., que otras técnicas de soldadura tendrían una influencia negativa muy grande. Alta velocidad del proceso, con tiempos de soldadura muy cortos y elevadas velocidades de paso de unos puntos a otros. Soldadura por arco eléctrico. Dentro de la soldadura eléctrica se incluye la soldadura por arco eléctrico, que es la más utilizada. Es también denominada como SMO, que en español serían para las siglas soldadura de arco de metal blindado, o MMA, que en español serían las siglas para soldadura manual de arco metálico. Con una máquina especializada, la soldadura eléctrica trabaja bajo el siguiente principio de acción: la formación de un arco eléctrico por el paso de la corriente. Soldadura autógena. La soldadura por combustión, soldadura autógena o soldadura a gas es un procedimiento o técnica de soldadura homogénea utilizado para unir dos piezas de igual o distinta naturaleza, mediante la cual se llevan los bordes de los materiales a unir hasta su temperatura de fusión, lo que se consigue mediante el calor que genera la llama formada por la combustión de un gas combustible con un gas comburente. En el caso de la soldadura por combustión de acetileno con oxígeno, denominada soldadura oxiacetilénica, la temperatura es de unos 3100 grados Celsius. Se trata de un proceso de soldadura con fusión, normalmente sin aporte externo de material metálico. Es posible soldar casi cualquier metal de uso industrial: cobre y sus aleaciones, magnesio y sus aleaciones, aluminio y sus aleaciones, así como aceros al carbón, aleados e inoxidables. La soldadura autógena fue uno de los
meros procesos de soldadura de fusión desarrollados que demostraron ser aplicables a una extensa variedad de materiales y aleaciones. Durante muchos años fue el método más útil para soldar metales no férreos. Actualmente ha sido desplazada casi por completo por la soldadura por arco debido a los problemas que plantea, como impurezas que introduce en el baño de fusión, su difícil automatización que da lugar a una baja productividad, aunque sigue utilizándose por suponer un proceso de soldadura versátil, quedando restringido su uso a la soldadura de chapa metálica, cobre y aluminio. El equipo de soldadura a gas se puede utilizar también para soldadura fuerte, blanda y de corte de acero. Equipos de soldadura. Una ventaja es que el equipo de soldadura oxiacetilénica es barato y fácil de transportar. Su función principal es suministrar la mezcla de gases a una velocidad, presión y proporción adecuadas. El equipo está compuesto por 4 que son los siguientes: acetileno, oxígeno, manorreductores o reguladores de presión, soplete y válvulas de seguridad. Soldadura TIG. La soldadura TIG es uno de los procesos de soldadura más utilizados a día de hoy. En una soldadura TIG se genera un arco eléctrico dentro de una atmósfera de gas inerte. El arco se crea desde un electrodo de tungsteno situado en la punta de la antorcha TIG hasta la pieza metálica que se esté trabajando. La palabra TIG proviene del inglés y representa las siglas que traducido al español significan tungsteno en gas inerte, aunque también se le conoce por el nombre de soldadura GTAW, que de nuevo proviene de las siglas en inglés Gas Tungsten Arc Welding. La tecnología TIG permite realizar soldadura en diferentes tipos de materiales, incluyendo acero inoxidable, aluminio con sus aleaciones, níquel, cobre, así como titanio y sus aleaciones. El manejo de la soldadura TIG es muy similar a la soldadura por llama, también conocida por el nombre de soldadura oxiacetilénica o soldadura autógena, de la que ya hemos hablado, que se basa en la técnica de aporte de calor para fundir la pieza de trabajo y también puede incluir la aportación de material en caso de ser necesario a través de la varilla sobre el baño de fusión. Beneficios. Adecuada para soldaduras de responsabilidad base de raíz. El proceso puede ser mecanizado o robotizado. Facilita la soldadura en lugares de difícil acceso. Ofrece alta calidad y precisión. Optimiza resistencias mecánicas de la articulación soldada. Poca generación de humo. Soldaduras claras, brillantes y con óptimo acabado, sin usar flujo de limpieza, prescindiendo de acabado final y reduciendo costos de fabricación. Aplicaciones típicas. Soldadura de la primera pasada de tuberías de acero aliados, aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Soldadura de equipos de aluminio, titanio y aleaciones de níquel. Soldadura de tubos a la placa de los intercambiadores de calor. Soldadura interna de reacciones de urea en acero inoxidable y titanio. Soldadura MIG. La soldadura MIG o MAG, también denominada GMAW, que sería en español soldadura a gas y arco metálico, es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante el electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, soldadura MIG, o por un gas activo, soldadura MAG. El uso de las soldaduras MIG ha sido creciendo debido a su creciente demanda por las empresas por la mínima cantidad de pérdidas materiales y su mayor productividad. La soldadura MIG o MAG es un proceso versátil, pudiendo depositar el material a una gran velocidad y en todas las posiciones. Este procedimiento es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual. La soldadura por gas inerte de metal MIG utiliza un electrodo de metal que sirve como material de relleno para la soldadura y se consume durante la soldadura. El argón es también el gas primario utilizado en la soldadura MIG, a menudo mezclado con dióxido de carbono. La soldadura MIG fue desarrollada para metales no férreos, pero puede aplicarse al acero. Aplicación de la soldadura MIG. El proceso de soldado MIG se puede emplear para soldar diversos materiales, aceros al carbón, metales inoxidables, aluminios, etc.
La productividad por este tipo de soldadura es eficiente, dando la capacidad de rendimiento por un electrodo continuo que no necesita ser cambiado y con una tasa de deposición mayor a las demás. Se puede realizar soldaduras de manera continua, larga, sin necesidad de que se hagan empalmes entre cordón y cordón. Precauciones al soldar con MIG. Seguir un ritmo constante a la hora de soldar. El tipo de alambre que servirá como electrodo en la soldadura, como la vez del gas de protección, son elementos principales y por ello demandará mayor calidad en la soldadura. La soldadura MIG necesita de una fuente de corriente directa y constante, así también un alambre continuo en continuo movimiento con el electrodo. Muchas gracias, esto ha sido todo.